sin pruebas, sin contexto y sin retorno. Porque hoy vamos a hablar de las funas falsas que casi arruinaron carreras. Sprint es una figura de internet bastante reconocida, especialmente dentro del mundo del streaming y el contenido de Argentina. Y curiosamente, a pesar de haber sido funado en más de una ocasión, sus polémicas casi nunca terminan desembocando en algo realmente grave. Es decir, sí, ha dado de qué hablar, tuvo momentos que alteraron a cierta parte de la comunidad, pero nada que siquiera se acerque a las acusaciones serias que alguna vez intentaron colgarle. Por ejemplo, hubo un momento donde literalmente lo funaron por jugar bien, por atacar a streamers grandes dentro de eventos y dinámicas competitivas, lo cual generó tanto ruido en redes que incluso dejó de ser invitado a ciertos eventos de Minecraft. Y ahí ya podemos empezar a notar un patrón bastante curioso. Cuando alguien se vuelve grande en internet, cualquier cosa puede interpretarse de la peor forma posible si la narrativa se vuelve viral. Otro caso absurdo fue cuando pateó a su perro robot en directo. Y aunque suene ridículo, hubo personas que genuinamente empezaron a decir que eso demostraba cómo trataba a sus mascotas reales. Lo cual, siendo honestos, es tan lógico como pensar que alguien que tiene abandonado a su POW también dejaría sin comer a sus perros o gatos. Pero todo esto, aunque parezca polémico, se queda en anécdotas comparado con lo que pudo haber llegado a pasar. Porque si hablamos de funas falsas que pudieron llegar a arruinar carreras de verdad, el caso de Sprint es uno de los ejemplos más inquietantes y menos conocidos. Y no porque la funa haya explotado públicamente, sino precisamente porque fue frenada antes de volverse viral. Para que se entienda la gravedad, detrás de Sprint existía un grupo de haters que, según lo expuesto en su momento, se estaban organizando activamente para intentar funarlo con una acusación extremadamente delicada: hacerlo pasar por un groomer. Una acusación que, de haber sido creída por la masa, podría haber destruido por completo su reputación en cuestión de días. Y acá es donde la historia deja de ser una simple polémica y pasa a ser algo mucho más turbio. Básicamente, estas personas tenían un servidor de Discord donde estaban planeando fabricar chats falsos entre una supuesta suscriptora menor de edad y Sprint, con la intención de construir una narrativa donde él quedara terriblemente mal parado. No estamos hablando de un malentendido ni de una interpretación sacada de contexto, estamos hablando de una fabricación deliberada. Entonces, la pregunta lógica es: ¿por qué hoy casi nadie conoce esta supuesta funa? Porque si una acusación así, aunque fuera falsa, hubiera salido a la luz de forma viral, con la exposición que tiene Sprint, lo normal habría sido un escándalo masivo. La realidad es que el plan estaba tan mal estructurado, tan poco realista y tan estúpidamente organizado, que todo apunta a que quienes estaban detrás probablemente eran personas muy chicas o, en el mejor de los casos, extremadamente inmaduras. Los chats que planeaban crear no tenían coherencia, ni realismo, ni el mínimo cuidado que suele haber incluso en funas falsas que sí logran viralizarse. Y acá hay un giro que muchos no esperan. La funa no solo no llegó a consolidarse, sino que alguien dentro del propio grupo, que no estaba de acuerdo con lo que estaban intentando hacer, terminó exponiéndolos públicamente, mostrando no solo las intenciones de fabricar pruebas falsas, sino también el tipo de ambiente que había dentro de ese servidor. Lo cual introduce un patrón que se va a repetir varias veces a lo largo de este video: la hipocresía de los falsos acusadores. Porque en más de una ocasión, las personas que intentan ensuciar la imagen de un creador de forma injusta terminan teniendo comportamientos mucho más cuestionables que aquello que están intentando inventar. Y eso cambia completamente la lectura moral del asunto. Ya no hablamos solo de gente equivocada, hablamos de personas dispuestas a difamar, manipular y destruir reputaciones con tal de ver caer a alguien que no les gusta. Gente que señala con una seguridad moral absoluta mientras oculta sus propias conductas en la sombra. Y lo más inquietante de todo es pensar qué habría pasado si ese plan hubiera estado mejor ejecutado, si los chats falsos hubieran sido más creíbles, si la acusación hubiera explotado primero y la verdad hubiera llegado después. Porque en internet, muchas veces, la primera versión de la historia es la que se queda en la mente colectiva, aunque después sea desmentida. Ahora bien, seguramente te estés preguntando si todo esto llegó a oídos de Sprint, y la respuesta es sí. Eventualmente se enteró de lo que estaba pasando, de que había gente organizándose activamente para intentar arruinar su imagen con acusaciones falsas. Y aún así, su respuesta fue sorprendentemente calmada, bastante suave incluso, considerando que estaban intentando manchar algo que él llevaba años construyendo: su reputación pública. Y esto es clave para entender algo que vamos a ver repetirse en otros casos del video: que una funa falsa no necesita hacerse viral para ser peligrosa. A veces basta con que exista la intención para demostrar lo fácil que es intentar destruir a alguien en internet. El caso de Terry es especial y también, siendo honestos, bastante triste.
Porque no solo es una historia de polémica en internet, es una historia de relación, ruptura, resentimiento y mucho, pero mucho odio acumulado. Y hay algo que este caso deja clarísimo desde el inicio. Si sos un youtuber de críticas, probablemente una de las peores decisiones posibles es tener una relación amorosa con otro youtuber del mismo nicho. Porque cuando la relación termina mal, el conflicto no se queda en privado, se convierte en contenido, en espectáculo público. En su momento, Terry mantenía una relación con Black Strawberry, una creadora y artista que también hablaba sobre temas de internet y polémicas. Todo parecía relativamente normal hasta que la relación terminó. Y es justo después de esa ruptura donde la historia empieza a tomar un giro bastante oscuro. Según lo que se expuso posteriormente, Black Strawberry había intentado funarlo a toda costa tras la separación, no de forma impulsiva y momentánea, sino de una manera mucho más insistente, llegando incluso a contactar con otro youtuber de críticas con el que, presuntamente, ya había tenido conflictos previos dentro de la relación. Y acá es donde la situación deja de ser un simple drama personal y pasa a convertirse en una de las funas más graves que puede recibir un creador. Porque las acusaciones no fueron leves, no fueron ambiguas, ni tampoco fueron interpretaciones sacadas de contexto. Fueron acusaciones extremadamente fuertes. Se le empezó a señalar como maltratador, manipulador e incluso se llegó a insinuar abuso dentro de la relación. Pero eso no quedó ahí. La narrativa escaló todavía más, hasta incluir acusaciones sobre comportamientos cuestionables con menores de edad. Es decir, la funa definitiva. El tipo de acusación que, incluso siendo falsa, puede destruir la carrera de cualquier youtuber en cuestión de horas. Y esto hace surgir una gran pregunta lógica. Si las acusaciones eran tan graves, ¿por qué hoy Terry sigue subiendo videos con normalidad? ¿Por qué su carrera no terminó enterrada bajo esa funa? La respuesta es tan simple como inquietante, porque poco tiempo después de que todas esas acusaciones salieran a la luz, comenzaron a aparecer contradicciones, inconsistencias y elementos que no cuadraban dentro del relato inicial. Y con el paso de los días y el análisis público que se hizo del caso, se fue construyendo una versión completamente distinta a la que se había viralizado al inicio. Eventualmente se terminó señalando que la persona que estaba manipulando la narrativa y victimizándose dentro de la situación era, en realidad, Black Strawberry, que muchas de las acusaciones que habían lanzado no tenían sustento real y que el objetivo principal parecía ser hundir la reputación de Terry mediante una funa construida a base de acusaciones extremadamente delicadas. Y esto es clave, porque defenderse de una acusación leve en internet ya es complicado, pero defenderse de acusaciones de abuso o de conductas con menores, incluso cuando son falsas, es prácticamente una pesadilla reputacional. No es algo suave, no es algo que se solucione con un simple comunicado aclarando las cosas. Y definitivamente no es algo de lo que salgas ileso emocionalmente, aunque la verdad termine descubriéndose. De hecho, si la propia Black no se hubiera desmoronado con el tiempo y si no se hubieran expuesto las inconsistencias y manipulaciones dentro del caso, la carrera de Terry perfectamente podría haber terminado en ese mismo momento. Tanto Lacte como Terry